Profesor, buenas tardes o buenas noches. Soy el alumno José Sucapuca Mamani de Electricidad Industrial Turno Noche y voy a exponer lo que es motor síncrono y la corrección del factor de potencia. La utilización de motores síncronos para incrementar el factor de potencia general se llama corrección del factor de potencia. Cualquier motor síncrono que se encuentra en una planta se opera sobreexcitado para poder corregir el factor de potencia e incrementar su par máximo. Bueno, ahora vamos a dar una pequeña introducción. En la actualidad, los costos de operación de las industrias se incrementan continuamente. La energía, un recurso fundamental para el progreso y la expansión industrial, no escapa de la tendencia del incremento de su costo, pues el recurso energético más usado, los hidrocarburos, presenta una situación de agotamiento gradual que lo hace día a día más costoso. Esta situación ha llevado a la industria eléctrica a la definición de políticas que conlleven a un uso más racional y eficiente de la energía eléctrica. Una de las medidas al alcance del industrial para conocer el grado de eficiencia con la cual está utilizada dicha energía es el llamado factor de potencia, el cual ha sido tomado muy en cuenta dentro de los programas tendientes a la mejor utilización de la electricidad y del cual se hablará en la presente unidad. Primero vamos a conocer qué es el factor de potencia. Matemáticamente podemos decir que el factor de potencia indica la relación entre la potencia activa P y la potencia aparente S de la instalación, los kilovoltamperes que se pueden consumir como máximo en la misma. Por esta razón, el factor de potencia indicará el rendimiento eléctrico de la instalación. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la potencia aparente. La potencia aparente es sencillamente definida como el producto de voltaje aplicado a un circuito y la corriente que circula por él. Esta es medida en voltios, amperios e incluye cualquier potencia reactiva que puede ser requerida por la carga. Es decir, la potencia aparente solamente está dada por la tensión y por la intensidad. Y la potencia activa es la potencia activa en vatios consumida por una carga eléctrica, es el producto de la corriente de la carga y el voltaje aplicado y el coseno del ángulo de la fase teta, y esto es potencia igual a la tensión por la corriente por el coseno de phi. El coseno del ángulo de fase toma en cuenta la potencia reactiva. Ella aparece en la ecuación debido a la que cualquier inductancia o capacitancia causa una diferencia de tiempo entre el pico del voltaje aplicado a la carga y el pico de corriente exigido por la carga. En circuitos inductivos, el pico del voltaje ocurre primero y la corriente se dice que está atrasada. En circuitos capacitivos, el pico de la corriente ocurre primero en la corriente y se dice que está adelantada. Bueno, acá tenemos el triángulo de potencias, en que podemos ver que la potencia activa está en el plano cartesiano, está en el eje X. La potencia reactiva está en los ejes de las ordenadas Y. Y bueno, la potencia reactiva puede ser, ya sabemos que puede ser inductiva y capacitiva, ¿no? Y la relación entre estas nos da la potencia aparente. Bien, ahora para entender mejor esto sobre la relación de las potencias que hay en esto, tenemos un ejemplo acá del vaso de cerveza. Podemos ver que la potencia, todo el vaso consta lo que es la potencia aparente, que se da en kilovoltampere. Y la potencia reactiva es la energía perdida, esta energía perdida que se toma como que fuera la espuma de la cerveza, eso se pierde. Y la potencia activa es lo que realmente que se da en kilowatts, es la energía útil. Los motores eléctricos de corriente alterna, los transformadores, la iluminación con fluorescentes y compresores eléctricos son ejemplos típicos de receptores inductivos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la corrección del factor de potencia. ¿Por qué se corrige el factor de potencia? Según lo visto, si queremos disminuir el vector Q, bueno, acá tenemos el triángulo de potencias nos da una potencia reactiva, la cual nos da una mayor pérdida y un grado y un ángulo o un coseno de phi ser muy bajo, o sea, no cercano a 1.
porque cuando es cercano a 1 va a haber menos pérdida. Entonces por eso se corrige esto, ¿no? Para que tenga un menor Q, una menor potencia reactiva. Como ves en la imagen, la S representa la potencia aparente, la PA es la potencia activa y Q es la potencia reactiva. De los tres solo se transforma el trabajo útil, la PA o potencia activa. La S o aparente es la que se consume en total del receptor y la Q será las pérdidas de potencia que tenga. El triángulo también nos da el ángulo para calcular el coseno de phi. El ángulo phi del triángulo de potencias determinará el valor del coseno de phi del receptor que vimos anteriormente. Cuanto más pequeño sea el ángulo phi, más se parecerá a la potencia aparente, a la potencia reactiva, y mejor rendimiento tendrá el receptor. Por ejemplo, un motor. Si phi es de 0 grados, la potencia aparente y la potencia activa o útil serán la misma, lo que quiere decir que toda la potencia o energía absorbida será útil. No habrá Q, o sea, no habrá pérdidas. En este caso el rendimiento es máximo y diremos que el factor de potencia es 1. Luego podemos ver como una nota que el menor ángulo mayor el valor del coseno del ángulo, el ángulo 0, su coseno será 1, y el ángulo del 90 grados, su coseno será 0. Ya bueno, a continuación vamos a explicar un ejemplo, un ejercicio de cómo se operan, ¿no? Los problemas para corregir el factor de potencia. Cuando se conecta una línea de potencia de 120 voltios RMS a 60 Hz, una carga absorbe 4 kW con factor de potencia trazado de 0,8. Hay el valor de la capacitancia necesaria para aumentar el factor de potencia a 0,95. Es decir, queremos que sea más eficiente, ¿no? Para que haya menor pérdida, o sea, menor potencia reactiva. Bueno, nos da el factor de potencia que es 0,8, pero sabemos que el factor de potencia es el coseno de phi. Acá despejando el ángulo y sacando el coseno de la menos 1 nos da un ángulo de 36,87 grados, donde la diferencia de fase entre tensión, que es la diferencia entre la tensión y la corriente. La potencia aparente se obtiene de la potencia real y el factor de potencia, como, bueno, acá tenemos la potencia aparente es igual a la potencia activa entre el coseno de phi. Me dice que el problema me da 4 kilowatts, entonces sería 4000 watts entre 0,8. Me da la potencia aparente que va a ser 5000 voltiamperes. La potencia reactiva entonces va a ser Q 1 igual a S1 por el seno del ángulo. Entonces ponemos 5000 por el seno del ángulo, que nos salió 36,87, nos da 3000 bar o voltiampere reactivo. Ahora, cuando el factor de potencia aumenta 0,95, de acá hallamos el ángulo, ¿no? Y el ángulo nos sale un ángulo menor, o sea, más próximo a la potencia activa, para que haya menor pérdida. La potencia real P no ha cambiado, pero la potencia aparente sí. Su nuevo valor será entonces, calculando la potencia aparente 2, va a ser igual a P entre el coseno del ángulo 2, que es 18,19. Entonces sería 4000 entre 0,95 y nos da una potencia aparente mucho mayor, 4210.5 voltiamperes. La nueva potencia reactiva es entonces, la potencia reactiva va a ser la potencia aparente por el seno del ángulo, va a ser igual a 1314.4 voltiamperes. La diferencia entre la nueva y la antigua potencia reactiva se debe a la adición de la carga del capacitor. Es decir, para poder mejorar el factor de potencia también se dice que se tiene que agregar un capacitor capacitor en paralelo para poder mejorar la potencia, ¿no? Para que se tenga mayor rendimiento. Entonces acá, según el gráfico que vimos anterior, la potencia nueva va a ser igual a Q1 menos Q2, que sería 3000 menos lo que hemos hallado entre 1314.4. Y esta sería nuestra nueva potencia reactiva menor, una menor potencia reactiva y menor pérdida. Y bueno, para calcular el capacitor que se quiere hallar para poder
conectarlo en paralelo a la carga sería con lo que se ha hallado por la frecuencia. Que ya se va a acabar.